Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 26 de febrero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Todo en un día en el que será el primer debate presidencial. Esta noche, Cerro Molino llevará a cabo un conversatorio con jóvenes. Será transmitido en redes sociales. Un día en el que 3 muertos deja un intento de asalto a la Lotería Nacional de Tumbamuerto. Bueno, un día en el que reaparece Jair Bolsonaro y reúne a casi 200.000 personas en Sao Paulo. Un día también en el que la guerra en Ucrania parece extenderse más de 2 años hacia adelante, en un punto muerto en todo el territorio ucraniano. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio Canal 21 Next TV. Lunes 26 de febrero. Muchas cosas han pasado, están pasando y van a pasar. Una de ellas, una hermosa luna llena, Fernando, cae sobre la ciudad capital, es un espectáculo hermoso. La primera cosa que debo hacer en la mañana de hoy, Fernando, con su permiso, es felicitar al equipo de los Santos Infantil, que nos ganó a nosotros de Herrera el sábado 7-2 y ganó el campeonato. Los muchachos, los jovencitos, los niños, son niños. Sí, sí, un niño. Se merecen todo nuestro aprecio. Los santeños ganaron. Y este juego es del que gana. A los herreranos que hicieron una muy buena presentación. Llegamos al campeonato, pero no tuvimos la capacidad de ganar. Perdimos 7-2. El saludo y el abrazo para los santeños. Señor. Y el reconocimiento para el esfuerzo de los muchachos de Herrera. Ese cuento de que ganó Azuero, no, ganó Los Santos. Ese cuento yo no se lo creo a nadie. Yo voy a Herrera, ¿no? Si Los Santos juega contra Marte, voy a Marte. Bien. Saludos a los muchachos santeños, hombre. Están contentísimos. Dieron una vuelta por... Sentí envidia. Hace rato que yo no veo Herrera haciendo el corrido de campeón. Bueno, pero hay cosas ocurriendo en el mundo. Lo primero, para ponerlos al día, Fernando, en los Estados Unidos, el sábado, se dieron las primarias de Carolina del Sur. Les doy los resultados. Trump obtuvo el 59,8% y la señora Nikki Haley el 39,8%. Quiero decirle que en el estado de Carolina del Sur, primero decirles que en los Estados Unidos no hay una ley única electoral. Cada estado tiene su propia legislación. Por eso usted ve que en algunos estados, por ejemplo, en primarias, se reparten proporcionalmente a los votos. O sea, si usted saca 40%, tiene 40% de los delegados. En Carolina del Sur, si usted gana en las primarias, se los lleva todo. 50 votos electorales se llevó el presidente Trump, es una victoria sólida. Lo que debe estar prestarle atención es este 40, voy a redondearlo, este 40% de Haley. ¿Quiénes son? Primero que esto es una primaria republicana, no se olvide. No entran los demócratas, entran independientes. Entonces, en ese voto hay 40% de republicanos moderados y 40% dentro de ese grupo de 40, no sabemos exactamente cuántos, no tenemos el desglose, de independientes. Aunque Trump está ganando ampliamente, el hueco que hace este porcentaje de indecisos hace que la candidatura de Trump, cuando vamos a la presidencial, sea con Biden, sea más competitiva, aunque Trump en las informaciones que tengo, en las generales, lleva una diferencia de 4 o 5 puntos arriba Trump. Muy temprano en la campaña todavía, porque falta el super martes de marzo 5. Creo que al estudiar el voto de Haley, son votos fundamentalmente de republicanos moderados y de independientes que al votar con ella en una campaña que hay casi la certeza que va a ganar Trump para la nominación, resta votos republicanos y no sabemos hacia dónde van. Creo que cualquier candidato joven republicano tendría mejores opciones para ganarle a Biden que el propio Trump. Están discutiendo dos viejos, porque los dos están viejos,
cuando la campaña de Trump acusa a Biden de viejo, es que los dos están viejos, ¿no? Y loro viejo no da la pata. Bien. En otras series de cosas en los Estados Unidos, para continuar allí, los procesos judiciales contra el expresidente Trump continúan y le han negado una prórroga que pidió para la multa de Nueva York. Recuerda que aquel fue un proceso civil de sus compañías en la que el costo con intereses de 450 millones de dólares, por ahí, Wow. nada más y nada menos, y la multa diaria es de 100,000 si no paga en el tiempo en la que estipuló el juez. Él va a apelar, pero en el proceso de apelación la multa tiene que pagar. Y si no paga, tiene que pagar los intereses. Y hay otros procesos en desarrollo. Entonces la señora apunta, no se va a bajar, dice ella, de la campaña. Conociéndola, Sí. dudo que se baje antes del Supermartes. Dudo. Siguen otros procesos contra el presidente Trump. Ha generado mucha polémica la posición de Trump con respecto a Putin. Y eso me lleva inmediatamente a plantearles de Rusia algunas cosas. En primer lugar, recuerde que Rusia entrará a elecciones en marzo, 15 de marzo específica. Son varios días porque estamos hablando de un territorio inmenso, ¿no? En la que solamente hay un candidato. O sea, no hay duda de quién va a ganar. Sin embargo, hay polémicas que se han dado internos que usted tiene que tener en consideración. Por ejemplo, el gobierno se había negado a entregar el cadáver de Navalny, el opositor que murió allá en Siberia, en la cárcel. Sin embargo, las cables internacionales y las campañas de Navalny y la mamá de Navalny dice que el gobierno accedió a entregarle el cadáver 6 días después de su muerte y que ella no aceptó que lo enterraran clandestinamente. Entonces vamos a ver cuál es la ceremonia que harán. Ya hay protestas por esto. Navalny era un opositor, el más importante opositor. Su esposa dice que tomará la bandera. Pero hay un hecho que yo quisiera resaltarles a ustedes. ¿Ustedes recuerdan la inestabilidad que hay en África Central? Bueno, el grupo Wagner, que fue el que dirigió gran parte de las operaciones clandestinas de Putin en África, fue reestructurado después del asalto que Prigozhin intentó dar a Moscú, que posteriormente se retractó en la mitad del camino y después apareció Accidentado. en un accidente que nadie sabe si fue un accidente o no, pero lo mataron en un accidente. Hay una explosión, no se sabe, nunca vamos a saber qué pasó. Pero esa brigada, después del alzamiento, antes del asesinato de Prigozhin, o de la muerte de Prigozhin, como usted lo quiera poner, los militares se reunieron con Putin y decidieron reestructurar al grupo Wagner. Y hoy el grupo está bajo la dirección del ejército y lo dirige el general Abidranit Abernagan. Es el hombre. ¿Sabe? Usted lo debe haber escuchado. Este es uno de los hombres que el Reino Unido acusa de ser el que está detrás de ¿se acuerda del envenenamiento por un veneno nuclear, Sparky, radioactivo? Novardish, algo así. Bueno, este general, que pertenece a la brigada 291-55, es la brigada de contrainteligencia del ejército. Es la que se encarga de la desestabilización de países, de hacer el trabajo sucio, de llevar las guerras, etc. Este general, junto con su secretario de Defensa, hay un informe completo de esto en la BBC. Les recomiendo que lo lean para los que les interesan todas estas cosas que están ocurriendo. Él les visitó, junto con este subsecretario de la Defensa ruso, visitó, adivine qué, Libia. Oh. Después de Libia, estuvo en varios países, estuvo en Mali, estuvo en Burkina Faso, estuvo en Níger. ¿Dónde están ellos? Ellos lo que están haciendo allí es garantizándole a los militares golpistas en África, de estos países, que van a seguir los negocios, siempre que cambien las reglas de quién debe manejar
explotaciones de minerales. Recuerde que el grupo Wagner también estaba involucrado en la guerra de Sudán, en la que una de las cosas fundamentales es el oro, la lucha por el control del oro. Bueno, muerto el rey, viva el rey. Hay un nuevo aparato, ahora bajo la dirección del ejército, que intenta cohesionar el accionar de estos gobiernos en contra de entregar materiales de materias primas a Occidente o a Europa y bloquearlo en el mejor de los casos, pasarlo a Rusia en el peor de los casos. Esto es parte de lo que está pasando en Rusia. Mientras el día sábado también se dieron la visita de muchos dirigentes a Ucrania, en la conmemoración por parte de Ucrania del segundo año de la invasión rusa, en donde estuvo Europa, estuvo senadores norteamericanos estuvieron allí, estuvo la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que también estuvo aquí en Panamá, ¿se recuerda de ella? Sí. Todo esto está ocurriendo en Rusia, que va a elecciones y continúa la guerra. Mientras, debes recordar también en Israel, las gestiones de paz, yo no le veo todavía un afianzamiento, aunque hay algunos avances. Las operaciones militares continúan, los desastres que las guerras contienen, siguen afectando a Netanyahu, que incluso se encuentra ante cosas como la siguiente. Ayer una persona ante la embajada de Israel en Washington se quemó. Sí, inmoló. Se inmoló frente a la embajada. Miembro de la Fuerza Aérea. Sí, se inmoló, se quemó. Está en Cuidados intensivos. estado grave. Muy grave. Siguen las acciones militares en Gaza. El primer ministro de Cisjordania, el primer ministro Mohamed Stayega, presentó su renuncia al presidente Abbas en busca de tener espacio para un acuerdo de cese al fuego. Hay una contradicción. Netanyahu y su gobierno conservador se opone a la creación del Estado palestino. Se opone a lo que ya Estados Unidos impulsa, incluso en la reunión de Lula con Biden, pero con el Anthony Blinken, se acordó entre ambos países impulsar la creación del Estado palestino. Sin embargo, nada indica que eso va a pasar. Y eso está llevando al mundo musulmán a una posición cada vez más radical y a la percepción mundial de que nos acercamos más rápidamente, Fernando, hacia una guerra regional peligrosa que hacia una solución pacífica del conflicto. El gobierno de Netanyahu ha cerrado algunas puertas a la magnitud de la negociación. Ojalá prevalezca el buen criterio y podamos resolver el conflicto de manera pacífica. Y digo podamos resolver porque lo que pase allí, Fernando, nos afecta a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el atascamiento en el canal de Suez, como el atascamiento en Panamá, incrementa los niveles de inflación al afectar el tránsito marítimo fundamental para la cadena de suministro. Y hablando de la cadena de suministro, Fernando, permítame hablarle sobre un poco de lo que está pasando en Cuba. En Cuba, en este momento, el gobierno, no a las emisoras de Miami, las emisoras de gobierno, le están diciendo al pueblo cubano desde este fin de semana que no tendrán la capacidad de producir pan suficiente para la canasta básica de la que se distribuye por libreta. Cuba consume, Fernando, aproximadamente 20.000 toneladas de trigo procesado ya, harina. Y hay 5 plantas que muelen trigo. 3 que están en La Habana, una que está en Santiago y otra que está en Cienfuegos. La única que está trabajando la de Cienfuegos y produce 250 toneladas diarias. Es decir, si usted multiplica por 30, pues, asumiendo que trabajen los 30 días, no da para los 20.000. Es decir, va a haber más racionamiento de pan. Y se han incrementado los apagones y la falta de combustible. Entonces, las medidas a ese llamado reordenamiento, que fue un tremendo fracaso, recuerda que les hablé, hubo 5 incrementos de salarios. Si usted no aumenta la producción,
No va para ningún Eso lado. lo único que produce es inflación. Y Cuba importa el 80% de sus productos alimenticios. Y si no tiene divisas, porque ha caído brutalmente los negocios internacionales y además el turismo ha caído. Se esperaban 2.500.000 turistas en el año 23 y nada más llegaron 300.000. O sea, ya usted ve la diferencia. Entonces, el problema de no entender la economía, los grandes fracasos de ese reordenamiento y de las medidas que anunciaron, que todavía no la pudieron aplicar, y no saben cómo aplicarla. Entonces, allí lo que se hace ahora mismo en Cuba es, todo el tráfico es ilegal. Y en la gran mayoría del control de las divisas en dólares y euros está controlado por Gadea, la empresa de los militares. Y entonces el poder absoluto, colapsando frente a las masas, produce una corrupción absoluta. Poder absoluto es igual a corrupción absoluta. No hay controles. Y entonces tenemos un problema de un país que no produce exportaciones. ¿Y entonces dónde va a conseguir divisas? Esto es uno de los grandes problemas que tiene. Mientras en el resto de nuestra América, en México, el presidente López Obrador, en esos arranques que le dan en esas mañaneras, y esto que se deben prohibirla, ese exceso de participación del presidente en tratar y tiene una guerra contra los medios de comunicación. Ahora se metió con nada más y nada menos que con el New York Times. A pesar de que el Times no lo está acusando a él. El Times lo que hace es reproducir una investigación de un periodista en que habla de fuentes que ponen agentes cercanas a él, como los agentes que negociaron con el cartel de Sinaloa el supuesto respaldo a la candidatura de él en el año 2006-2007. Y en vez de ordenar una investigación sobre eso, lo que ataca es directamente al periodista, divulga sus comunicaciones e incluso divulga su número de teléfono. Y eso ha dado paso a que, por ejemplo, a la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, le han divulgado su número de teléfono privado y usted se imagina la cantidad de llamadas que estarán entrando diciéndole cualquier cosa. Entonces ella dijo que no va a cambiar su teléfono, porque López Obrador dijo que el periodista podía cambiar su teléfono. López Obrador no entiende que en el New York Times, en la mesa de redacción, no le dicen a un periodista cómo debe escribir. Esto lo creen los regímenes dictatoriales, en la que se dice exactamente qué debe usted decir y qué no debe decir. Mientras, en Argentina, Fernando, estamos a punto de cumplir los 3 meses de Milei, el 10, y avanza por un lado y retrocede por otro el avance de la pobreza, también el avance del déficit comercial se reduce, ahora hay positividad, la producción agrícola tiene un buen precio y está colocándose bien. Sin embargo, las protestas de los obreros, particularmente de los peronistas, que no hicieron ninguna protesta los obreros, que se beneficiaron de la política de subsidios que los gobiernos peronistas le dieron a los sindicatos, a los capos de los sindicatos, y que ahora, en una política de contención del gasto, Milei ha suspendido todo esto. Y se ha presentado una polémica entre Milei y los gobernadores, que ahí está parte del gran problema estructural de ese país, en donde el gobierno federal, emitiendo papel moneda, financia a las gobernaciones, en la que las gobernaciones se han convertido en una especie de agencia de colocación de los puestos del peronismo, de los allegados a los gobernadores, y de corrupción permanente. Todos en Argentina coinciden en una cosa, Fernando: requieren reformas estructurales. No hay la menor duda. Mientras tanto, en Venezuela crece la ira del señor Maduro contra la oposición en una forma criminal, diría yo. Mantener presa a esta mujer de derechos humanos, acusándola de la acumulación del collar blanco, ¿cómo se llama? La pulsera blanca, no sé cómo que se llama la invención que han hecho de una conspiración para matar a Maduro. Yo estoy en contra del asesinato de cualquier persona, pero el señor Maduro lo que sufre es de gordura.
está demasiado gordo. ¿Por qué? Porque él sí tiene que comer. Lo que no tiene que comer es el pueblo venezolano. Hay que ha convertido eso en un desastre. Y ahora los grupos ambientalistas están pidiendo el cierre de las minas clandestinas. Usted se fija que el gobierno de Maduro no ha dado ninguna explicación sobre lo que pasó en aquella mina donde hubo muertos por derrumbes. Bueno, una en mina minas clandestina. ¿Ah? Una mina clandestina. Clandestina, ilegal, totalmente ilegal, impulsada y que le quitan el oro los grupos paramilitares que operan, entre ellos los grupos apoyados por el Maduro, el ELN, y los grupos de bandidos, le quitan el oro a los indios y campesinos que lo trabajan clandestinamente, utilizando contaminantes que amenazan el centro del estado de Bolívar. Y esto es un problema muy grave que está ocurriendo en Venezuela. Yo no veo protestas de nuestros ambientalistas, nada de esto. De manera que en el mundo, en nuestra América, la crisis de Haití, la crisis de Cuba, la crisis de Nicaragua, la crisis de México, el desarrollo de los acontecimientos y crisis que se está desarrollando y incubando en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, el avance del narcotráfico, son elementos importantes que van a pesar en el desarrollo de nuestro país. Tenemos que mirarlo con mucho atento. Y a la vuelta, Fernando, vamos a conversar sobre los efectos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer se produjo un incidente en la lotería en Tumamuerto. En Tumamuerto, en donde murieron 3 personas. Pero lo raro de eso, La seguridad disparó. para que veas, es decir, eso está a menos de 800 metros de la Embajada de Nicaragua. Sí, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la inteligencia policial? Que es lo que todo el mundo nos estamos preguntando. En Colón ya ha habido otro muerto más asesinado y esa sangría sigue, sin que las autoridades sepan cómo controlarla. Así que yo creo que tienen mucho que contestar. Vamos a hablarle porque en mi correo y en mi chat he recibido preocupación de alguna gente sobre las encuestas. Y a la vuelta le quiero hablar sobre esto y el análisis que hago cualitativo de esto. Observe lo siguiente nada más. Cuando uno tiene un nivel alto de incertidumbre, toda la información que uno obtiene vía cuantitativa está sesgada por la incertidumbre. Y eso es una cosa subjetiva siempre que ocurre en la mente de la gente. Nadie te dice la verdad cuando están las épocas de incertidumbre. Esa es la primera cosa que usted debe saber. La segunda cosa que usted debe saber es que las encuestas siguen la tendencia de los medios de comunicación masiva. Eso lo vimos en los Estados Unidos. Por eso es que el señor Trump creía que había ganado, porque en la encuesta él iba ganando y en la práctica perdió. Y perdió por casi 10 millones de votos. Entonces, hay que ser cuidadoso cuando uno analiza esto. Y uno tiene que ir más al análisis cualitativo. Miramos, ahora le vamos a contar qué es lo que está pasando en el territorio, en las campañas territoriales, quiénes se están moviendo, quiénes no. Y le vamos a hablar un poco sobre esto y todas estas decisiones que el Tribunal Electoral, en ese zigzagueo que tenemos, se está autoinfligiendo. Heridas peligrosas cuando un país entra en los niveles de confrontación que estamos nosotros. A la vuelta, Panamá.